Hola a todos y a todas, bienvenidos. Les vamos a proponer en los próximos minutos una ruta por el patrimonio de la provincia de Jaén. Verán, con motivo del 10º aniversario del Día de la Provincia, la Diputación de Jaén impulsa una de sus iniciativas Yo Elijo Jaén para dar a conocer no solamente el patrimonio, sino toda la identidad que atesora esta tierra. Nosotros aquí en 10 Televisión y en la cadena SER nos hemos propuesto conocer desde un punto de vista singular cómo se puede vivir en la provincia de Jaén y cómo se puede vivir a través de su patrimonio, ¿verdad, Laura Martínez, compañera? Hola. Hola, ¿qué tal? Alfonso Fernández, compañero. Efectivamente, una propuesta interesante en este grupo de comunicación. Vamos a recorrer a través de su gente con algunas de las muestras del paisanaje, sobre todo el Triángulo del Renacimiento. Las ciudades de Úbeda y Baeza, declaradas por la UNESCO en 2003 como ciudades patrimonio de la humanidad, pero también con el complemento esencial de Sabiote, ese triángulo renacentista que nos va a permitir recorrer cómo se siente y se vive el patrimonio. Así que les invitamos en los próximos minutos a que nos acompañen, porque estaremos aquí en Úbeda, desde donde les estamos saludando en este momento, también en Baeza, también en Sabiote. Se cumplen 10 años del Día de la Provincia, hoy una iniciativa de la Diputación Provincial que, como hasta hace poco nos están recordando, supone también una forma de marcar la identidad de esta tierra. Y con ese Yo Elijo a Jaén, bajo ese eslogan, bajo ese paraguas que nos ampara a todos y todas los jiennenses, bueno, hemos querido acercarnos a conocer el patrimonio. Yo elijo Jaén, yo siento esta tierra, yo siento también el patrimonio. Si hablamos de patrimonio, hablamos de una provincia como la de Jaén, y dentro de la provincia de Jaén, Úbeda, por supuesto, es la cuna del patrimonio. Por eso hemos invitado a José Manuel Almansa. Él es historiador del arte y profesor de la Universidad de Jaén, para que nos acompañe en este viaje, en esta serie de entrevistas que iniciamos con él para conocer ese patrimonio aquí, a pie de calle. Y hemos elegido un lugar emblemático de la ciudad de Los Cerros. Estamos en la plaza de San Lorenzo. José Manuel Almansa, hola, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Por qué estamos aquí, en esta plaza? Bueno, pues estamos aquí porque es una plaza que resume muy bien todo lo que es el sentimiento de Úbeda, de tradición, a nivel monumental, a nivel artesanía, a nivel folclore, puesto que es un espacio que es de los primeros de la ciudad de Úbeda en transformarse con el Renacimiento, un espacio de origen medieval junto a la muralla, que se va a complementar con la iglesia de San Lorenzo, que después se amplía también con el Palacio de las Casadas Torres, entre otras viviendas también locales, y también, como digo, pues tiene esa parte inmaterial, por ejemplo el tema de la artesanía, de la forja, que tenemos aquí al lado con tinajo, también el carácter popular de la gente de la calle, también la Semana Santa, con todo lo que es el ámbito, y realmente un espacio que se ha recuperado en los últimos años. Patrimonio material, patrimonio inmaterial, pero por supuesto, y como decía yo en la entrada, si hablamos de patrimonio, hablamos de una provincia como la de Jaén. Creo que estamos de acuerdo en eso, y por supuesto Úbeda, ¿no?, como baluarte. Efectivamente, verdaderamente hablamos de una provincia muy rica en patrimonio y verdaderamente poco valorado, es decir, incluso la gente de Úbeda, de Jaén, perdón, no valoramos lo que tenemos, porque tenemos un patrimonio brutal, y si vamos viendo por todos los pueblecitos de aquí de la provincia, todos tienen algo, todos tienen un patrimonio interesante, ya sea un castillo, una iglesia, un palacio, y verdaderamente hay un patrimonio muy destacado. Úbeda y Baeza son casos pues muy monumentales, como sabemos todos, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, pero no solamente son Úbeda y Baeza, ¿no? Todos los pueblos de la Loma de alrededor, de la zona sur, de Alcalá Real, de Jaén, de Andújar, o sea, habla de un patrimonio muy rico. Ahora hablaremos, si le parece, de la concepción que tenemos, la impresión, cómo protegemos nuestro patrimonio, cómo lo sentimos como nuestro, pero vamos a contar un poco las singularidades que tiene esta plaza, empezando por este edificio que tenemos detrás. Sí, esta es la Casadas Torres, este es el palacio de Rodrigo de Orozco y es una de las primeras viviendas renacentistas de Úbeda. Es un palacio monumental, ya solamente el empaque del edificio se aprecia, tiene una fachada del primer Renacimiento, del plateresco, con todo lo que es el lujo
dibujo, de ornamentación, de heráldica, de veneras, de grutescos, y luego tiene a los lados dos torres monumentales que recuerdan un alcázar, una especie de castillo. Verdaderamente hablamos de una fortaleza, un palacio fortaleza, que tiene incluso su leyenda de la fundación, la emperadora Casa de las Torres, que fue con el tiempo degradándose hasta quedarse prácticamente olvidada. Y de hecho en el siglo XX fue declarado primer monumento nacional, uno de los primeros monumentos nacionales de aquí de la provincia de Jaén, porque iba a ser vendido. William Hearst, el magnate americano, quería comprarlo para mandarlo a Estados Unidos, y ante esa situación se decidió protegerlo. ¿Cómo se hizo? Con la declaración de monumento nacional. A partir de aquí se inicia el proceso de recuperación. Prieto Moreno recupera el edificio, también Llopis Solves, y la restauración pues fue prácticamente desmontar y volver a montar y reconstruir las torres con dibujos, con bocetos, y realmente pues gracias a eso tenemos el edificio como está hoy en día. ¿Es algo habitual eso de montar y desmontar totalmente dentro del patrimonio? Cuando hay un caso muy extremo de destrucción, sí, es decir, estaba hablando de un edificio que está ya combado, especialmente se caía a trozos, y aquí a los años 50, 60, la restauración era muy diferente a la de ahora, era una reconstrucción por completo. A veces faltaba un rigor científico, pero sí es cierto que otras veces sí que se consiguieron medidas buenas para recuperar el patrimonio. Hoy ha cambiado, hoy la idea es un poco diferenciar lo nuevo de lo antiguo, aunque en esta época sí que es cierto que hay elementos de respeto, ¿no? De decir, esto es original, esto es nuevo, pero marcamos un poquito para que se vea la diferencia, ¿no? Y ya aquí Prieto Moreno y Llopis ya marcan cosas de lo actual. Si te preguntara un poco que nos explicaras la fachada, bueno, la iconografía que podemos ver, cómo es todos los elementos artísticos que tiene la arquitectura, ¿qué podríamos destacar? Bueno, sin duda lo que más destaca es ese doblaje ancho, típico de la zona de Castilla, con la decoración de veneras, puesto que el dueño era de la Orden de Santiago. También tenemos en la parte central la heráldica con dos salvajes que indican la antigüedad del linaje, que es muy importante en lo que es en el Renacimiento, esa antigüedad, ¿no? Ese pasado, y luego sobre todo por el tema de la decoración de grutescos, ¿no? Y finalmente remate con esas gárgolas y también esos elementos también de la heráldica. Es un edificio, un alcázar torreado, como se conoce, para mostrar el poder de la familia y del linaje del dueño. Y una forma de sentir el patrimonio, que es de lo que se trata, de lo que estamos hablando también, es que este edificio además es sede de la Escuela de Arte. Efectivamente, también con ese deseo de evitar la destrucción se le dio un uso, y esto es fundamental en todos los edificios de patrimonio de la provincia, darle un uso. Si un edificio está cerrado sin uso, a la larga se cae, porque el hecho de tener vida, de tener airearlo, limpiarlo, ver si hay una cosa para repararlo, eso es fundamental para que un edificio se mantenga, y esto hay que hacerlo pues con todo, siempre darle un uso, no dejarlo muerto de risa. José Manuel, estamos en la plaza de San Lorenzo. Esta plaza toma el nombre de la iglesia de San Lorenzo, que tenemos aquí a escasos metros. ¿Qué podemos contar de esa iglesia? Una de las más antiguas, ¿no? Sí, la iglesia de San Lorenzo se fundó en el siglo XIII, tras la conquista de la ciudad de Úbeda, y ha estado cerrada durante prácticamente 90 años, tras la Guerra Civil. Se ha recuperado gracias a la Fundación Huerta de San Antonio, que realmente ha hecho un trabajo muy encomiable de recuperación y de revitalización de la zona. Con esta intervención pues se ha descubierto todos los secretos de San Lorenzo, y por ejemplo ha aparecido un ábside románico, con lo cual vemos que es una iglesia muy antigua, de poco románico que hay en Andalucía, pues aquí tenemos románico. Románico además, que es también uno de los pocos ejemplos que hay en Andalucía. Efectivamente, de los pocos ejemplos de románico se puede decir que solamente en Baeza, en Úbeda y la zona del norte de Jaén hay algo de románico, que son casos atípicos, y sí es cierto que también junto al románico hay elementos mudéjares. El alfarje, que se ha recuperado hace un poco tiempo, es una pieza mudéjar muy interesante, y sobre todo luego lo que es la ampliación renacentista. Toda la iglesia tiene capillas de estilo renacentista, más luego la capilla mayor de estilo barroco, y bueno, todo el edificio es una suma de elementos, ¿no? Y también con un carácter muy popular. Hay muchas cosas populares, pues es una iglesia de la más humilde, de los hortelanos prácticamente, y aquí, bueno, pues se aprueba todo, ¿no? Es decir, cosas que se hablan de una iglesia, para acá, cosas que se hacían para acá, ¿no? Y era una iglesia con mucho carácter popular, ¿no? Incluso la documentación escasa que lo muestra, muestra que la gente del barrio defendía su iglesia, evitó que se cerrase, incluso firmaban como podían para evitar el cierre, ¿no? Y bueno, pues es una iglesia que por toda su historia, pues tiene ese bagaje cultural, ¿no? Además que una iglesia que tiene una historia singular, que ha ido, bueno, cambiando, ¿no?, de usos a lo largo de los siglos. Sí, la iglesia, como digo, dejó de ser iglesia tras la Guerra Civil, después se convirtió en casa particular, incluso durante la Guerra Civil tuvo refugiados viviendo, pero luego fue casa particular de una mujer, de Francisca la Campanera, y se quedó totalmente olvidada. Cuando murió esta mujer, pues la iglesia se caía a trozos, y realmente gracias a que los vecinos empezaron a movilizarse, se consiguió empezar la intervención
y ahí canalizando lo que es ese deseo, la Fundación Huerta San Antonio pues consiguió la recuperación junto con el obispado, ¿no? Se hizo un convenio y gracias a eso hoy en día la iglesia es un centro cultural, un centro de exposiciones, de música y realmente dinamizador de la zona, ¿no? Que también es fundamental. Son dos ejemplos claros de cómo sentir el patrimonio en la actualidad. Hemos visto la Casa de las Torres, convertida en sede de escuela de arte, la iglesia de San Lorenzo, convertida en sede de un centro cultural. ¿Cómo siente José Manuel Almansa el patrimonio? Bueno, yo siento patrimonio como algo que me rodea y que disfruto de él. Simplemente yo no concibo estar en una ciudad que no tenga patrimonio, ¿no? Yo he estudiado en un colegio que es antiguo convento, mis calles son calles monumentales, yo disfruto yendo a las ciudades ver el patrimonio, y patrimonio es algo que se disfruta y que lo siento como propio, ¿no? Y realmente me encanta, es un orgullo para mí enseñar a la gente de fuera cómo es mi ciudad, cómo es mi provincia, y realmente hay que hacer por recuperarlo, por conservarlo, por difundirlo y por perpetuarlo en la historia. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre se ha tenido esa concepción de la importancia del patrimonio en esta tierra? La verdad es que no, es decir, sí es cierto que de Baeza son pioneros en el caso de la protección del patrimonio, pero se puede decir que a partir del año 80-90 cuando realmente se habla ya de un deseo de dinamizar y sobre todo de sacarle rendimiento económico a lo que es el patrimonio. Pero Úbeda de Baeza, como digo, sí que son pioneros. Ya en los años 50 ya se recuperan los cascos urbanos, se potencia el turismo, se potencian actividades y, como digo, la provincia poco a poco se ha ido sumando y poco a poco hay medidas para recuperarlo. Un caso muy interesante, por ejemplo, Alcalá la Real. Alcalá la Real con la Fortaleza de la Mota es un caso muy interesante de la provincia, de un patrimonio que estaba hasta hace un par de años olvidado y que poco a poco va recuperando, va interviniendo y que atrae mucha gente y atrae un público, unos turistas que dejan pues, beneficio a la ciudad. Eso hay que concebir, ¿no? Concebir el patrimonio como un recurso económico, un motor de dinamización y que realmente es fundamental para nuestra provincia, que por desgracia pues vivimos de ese binomio, ¿no? De turismo y olivar. Hay que potenciar el turismo porque es una de nuestras riquezas. Recientemente acabas de publicar tu último trabajo, tu último libro sobre la reconstrucción del patrimonio tras la Guerra Civil. Un tema apasionante y que además te ha llevado muchísimo trabajo de investigación, muchísimas horas de investigación. Sí, el libro se publicó hace un año en la Diputación de Jaén. Es un libro que aborda lo que era la restauración monumental durante el franquismo, durante 40 años, y realmente es un trabajo que me ha sorprendido bastante y que de hecho aún sigo trabajando en él. Es decir, he hecho un trabajo sobre regiones devastadas, la destrucción de la guerra civil, también sobre la recuperación de espacios urbanos, de monumentos, como por ejemplo el de la Casa de las Torres y demás. Y es un trabajo que sorprende, porque hasta qué punto nuestros edificios están intactos, son originales, bueno, pues te lleva sorpresa a veces, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que realmente es parte de la historia del edificio. Yo siempre digo que un edificio es un ser humano, es decir, nace, lo hace el arquitecto, tiene su vida, se va interviniendo, se va recuperando hasta que finalmente pues, desaparece, ¿no? Y en este sentido, pues esa recuperación, esa restauración es parte de su vida del edificio, ¿no? Que modifica, que busca mantener la imagen original, etcétera. Y como digo, un trabajo que me ha abierto muchas puertas de investigación y que sigo trabajando porque realmente hay mucho trabajo por hacer. Claro, porque tenemos la impresión que las cosas siempre han sido como las vemos. Y no tiene por qué. Ha cambiado mucho ese mapa, podríamos decir, fotográfico de los monumentos en la provincia desde antes de la guerra y después de la guerra, ¿no? Pues según el edificio, pero generalmente se mantiene la imagen original. Hay casos que te quedas sorprendido con la imagen, por ejemplo, el Salvador de Baeza, antes una iglesia barroca, es una iglesia mudéjar, Santa María de Úbeda igual, con la restauración, destrucción que se hizo, fue una destrucción muy desacertada, pero generalmente sí que hay un cierto respeto. Cuando se interviene, pues hay intervenciones mejores y peores, como es normal, y bueno, sí es cierto que en los años 50-60 se recupera el edificio en parte un poco al gusto del arquitecto. Hoy eso ha cambiado, ya que no solamente el arquitecto, sino también está el historiador, el arqueólogo, hay un equipo multidisciplinar que interviene en el edificio. Y realmente es lo que hay que promover recientemente, lo que hay que promover ahora es eso de trabajar todos a la par para recuperar el patrimonio. José Manuel, ¿en qué estás trabajando ahora? Porque yo sé que no paras. Pues ahora precisamente estoy con eso, con el tema de restauración. Segunda parte, incluso tercera parte, porque se me está yendo de las manos. Con todo el tema de archivos, de hemeroteca, hay mucha información y hay que canalizarlo y bueno, aquí estamos trabajando poco a poco, como se puede. ¿Habrá relevo generacional en esto del estudio del arte? Tú que eres profesor, ¿interesa el estudio del patrimonio, interesa el estudio del arte? Ya está habiendo relevo, ¿no? Yo ya tengo alumnos que ya son profesores
y que ya tienen incluso alumnos que ya están en vías de, ¿no? Y realmente se agradece y ya que es un oficio, una profesión poco valorada, pero realmente muy necesaria, con lo cual el historiador del arte debe reinventarse, debe adaptarse a la situación actual y sobre todo debe tomarse conciencia de que el historiador del arte genera riqueza, genera patrimonio, genera un recurso para la sociedad y que es igual de importante que la informática, que la economía, que otra cuestión, ¿no? Realmente las humanidades están ahí para apoyar y para generar también riquezas. Ya por último, ¿qué mensaje podríamos lanzar respecto a nuestro patrimonio? ¿Qué nos queda todavía por hacer para mejorar respecto a esa forma de vivir con nuestro patrimonio, venderlo y seguir promocionándolo? Bueno, el tema de venderlo y seguir promocionándolo, pues yo creo que estamos en la línea. Sí es cierto que faltaría un poco de concienciación social, de tema de limpieza, tema de civismo, que muchas veces nos falta, ¿no? Tema de educación patrimonial, que muchas veces no valoramos lo que tenemos porque no sabemos lo que tenemos. Y quizás eso nos faltaría, ¿no? Que la gente supiese un poco dónde vive, qué patrimonio tiene, la importancia, la relevancia respecto al entorno, y eso es una materia que aún falta por promocionar, ¿no? El tema de dar a conocer mejor a la gente de aquí incluso. Pues José Manuel Almansa, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito, de luego que hemos disfrutado todos. Ahí lo tienen, un ejemplo de vivir el patrimonio, de sentir el patrimonio, en este caso es toda una vida de estudio. Elegimos Jaén, yo elijo Jaén y les invitamos a que ustedes también lo hagan para vivir y sentir su patrimonio. Estamos en una de esas ciudades que sin duda suponen, bueno, pues una joya del Renacimiento del sur y por supuesto motor en muchos sentidos en la provincia de Jaén, en Baeza. Y vamos a escuchar, a palpar y a compartirles algunas voces singulares de baezanos de aquí que queremos saber cómo viven y cómo sienten el patrimonio. Además lo hacemos en un enclave sin duda espectacular, con uno de los rincones, nos ha dicho, más singulares y que más le gusta. Yo le voy a preguntar cuántas veces habrá pasado por esta puerta. José Luis Chicharro, cronista de Baeza, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pasa? Bien, estupendamente. ¿Cuántas veces has pasado por aquí? No podría contarla. Incontables. Porque son tantos los paseos, tanto que sí, los días de Semana Santa, el paseo a las murallas en la adolescencia, en fin, innumerable las veces. Yo he vivido siempre el patrimonio de Baeza con mucha intensidad, la verdad que sí. Y lo has sentido además de una manera muy especial, en lo personal, también en lo profesional, cuéntanos. Sí, sí, porque desde pequeño pues vas viendo, te vas dando cuenta a medida que vas estudiando, vas relacionando, a medida que vas leyendo cosas de tu ciudad, te vas identificando, sí. y notas el patrimonio de la ciudad como cosa propia desde pequeño, y entonces pues claro, te va calando paulatinamente, de tal manera que forma parte ya intrínseca de la persona, y claro, así lo vivo. Entonces, y no solamente el patrimonio inmueble, sino el patrimonio, digamos, mueble o afectivo, es un conjunto de elementos. Hay muchos patrimonios en el patrimonio de Baeza, ¿no? Por supuesto, e incluso cuando se hizo la candidatura, ¿sí?, de VD Baeza para la Declaración Universal, se valoró y se adjuntó un expediente bastante importante en donde se destacaba pues el patrimonio documental, el patrimonio pictórico, el patrimonio, digamos, universitario, etcétera, etcétera, de tal manera que formaba parte de la misma candidatura, no ya con los edificios claves que se declararon, pero sí haciendo comprender a los miembros de la UNESCO que lógicamente los edificios habían tenido vida y seguían teniendo, y estaban en los archivos, por ejemplo ese archivo tan maravilloso de histórico de Baeza o el de Úbeda, pues que son verdaderas joyas, sí, que siguen dando pues múltiples datos, y lo que hace falta es ir trabajando más en ellos, pues para conocer mejor nuestras ciudades. José Luis, edificios que
en algunos casos no albergaban lo que hoy albergan. O sea, esto no era, digamos, como es hoy. No sé si tienes algún ejemplo concreto, sí, así bueno, que podamos decir en Baeza. Estamos en el sitio, exacto. Es decir, que van cambiando los usos, otros se mantienen, lógicamente, todo el patrimonio religioso, etcétera, pero otros pues han cambiado. Precisamente en la plaza donde nos encontramos, la antigua carnicería, que era el matadero de la ciudad, pues hoy está convertido en la sede del juzgado, ¿no? Por lo tanto, hay un cambio, y en este caso concreto hasta un cambio de edificio, por un criterio que se adoptó a principios de los años 60 y que, bueno, pues conformó esta plaza en la que nos encontramos. ¿Tú has vivido personalmente algún cambio reciente, lógicamente, de algún edificio? Bueno, ¿así? De traslado de edificios no, bueno, de traslado del monumento. ¿De cambio de uso? Sí, de cambio de uso, sí, por supuesto, que en varios concretos, ¿no? Por ejemplo, las casas consistoriales altas, sí, pues pasaron de ser primero el archivo y la sede del ayuntamiento y han tenido distintos usos, colegios, luego ha estado funcionando como el último uso como conservatorio elemental, ya en época recentísima. Y bueno, muchos edificios, el antiguo, donde está actualmente el archivo histórico municipal de la ciudad, pues yo lo conocí como se llamaba la cofradía, era una casa de vecinos muy humildes que vivían allí, supongo que con un pequeño alquiler, si es que lo pagaban, y vivían en una habitación, una familia o en dos habitaciones y compartían. Y eso después, ese edificio se rehabilitó y se formó pues la Casa de la Cultura con el archivo y la biblioteca. Ese es un uso, y era el antiguo hospital de San Antonio Abad, es decir, y entonces pues realmente y otros muchos edificios. Claro, claro. Así que esto parece que las cosas no cambian, pero no, hay un proceso diacrónico y cada época le va dando el sello. Entre otras cosas, si no hubiera sido así, muchos edificios hubieran desaparecido. Claro, claro. Y quiere decir que en distintas épocas se ha tenido una especie de interés por conservar. Te he preguntado por el paso del tiempo, de la evolución, cómo ha vivido el edificio, los edificios. Te quiero preguntar por la gente, por los baezanos, por las baezanas. ¿Ha habido también esa evolución? Claro, cada época ha ido dando su sello histórico y bueno, siempre ha habido conciencia de la importancia de la ciudad. De hecho, cuando desaparece la universidad, se suprime en 1824, pues se empieza a utilizar el mismo edificio para un colegio de humanidades, que en realidad atendían los mismos profesores de la antigua universidad. Luego pasó a instituto de bachillerato, de enseñanza media, y siempre ha habido esa conciencia. Pero ¿qué ocurre? Que ha habido otra gran parte de la población pues que veían las cosas, pero se ruralizó la ciudad, es decir, la población en el siglo en el siglo XIX, principios del XX, la primera mitad, prácticamente yo he conocido la ciudad ruralizada, básicamente la gente viviendo del campo y un poquito de los servicios. Y a partir de ahí, de principios de los 70, además se declara como conjunto histórico artístico a mitad de los años 60 y se empieza a tomar conciencia, se empieza a rehabilitar, a restaurar, y en los años 70 y 80 emerge verdaderamente una labor de restauración muy importante y la gente empieza ya a tomar más conciencia, ¿no? De dónde está, en el sitio en el que vive y del patrimonio con el que convive, ¿no? Realmente, después de todo el proceso de restauración, de intervenciones que hizo en primer lugar el gobierno central cuando las competencias eran estatales y luego el gobierno autonómico desde la Dirección General de Bellas Artes o de Bienes Culturales, como se llamaba en la Junta de Andalucía, pues se ha puesto en valor, como se dice, la ciudad, su patrimonio, y entonces hoy día se vive con intensidad ese patrimonio, se ha tomado una gran conciencia y se ha tomado en la reciente Semana Santa, se ve, es como el triunfo
y el disfrute de todo ese patrimonio aquilatado por la gente en la actualidad. Y de ese sentimiento de identidad y de propiedad incluso, Claro, ¿no? claro, ¿Verdad? Es indudable. A medida que se conoce, se hace más propio. Es decir, cuando uno ya conoce y ve la entidad y además te dicen que ya no es patrimonio nuestro, sino que es de la universalidad de la humanidad, sí. del mundo entero, está inscrito en la lista de patrimonio mundial, pues hay mucha gente que se plantea, bueno, ¿y por qué? Y entonces los institutos, los colegios, la universidad, los cursos han ido difundiendo, también se está desarrollando bastantes publicaciones y la gente ha tomado conciencia. De hecho, es muy propio en Baeza, y sobre todo en las últimas décadas, cuando se ha hecho una casa nueva, se ha querido ponerle la fachada de piedra. Mantener todo lo original, claro, que se pueda, claro. Exactamente, claro. Es decir, buscando esas raíces tan importantes que nos ha dado por el Renacimiento y bueno, y de época anterior incluso. Desde luego. José Luis, te he preguntado antes, o mejor dicho, hemos enclavado un poco la entrevista en este entorno único, maravilloso, que seguro es uno de tus favoritos, pero no sé si hay un rincón concreto favorito para ti. Hombre, yo he paseado por tantos lugares, te podría decir un par de ellos, ¿no? Por ejemplo, yo he vivido siempre junto a la Torre del Reloj, la Torre de los Aliatares. Sí. Pues piensa que cuando sonaban en la madrugada, en la noche, las campanas del reloj, ese reverbero casi entraba en mi habitación. Por lo tanto, en torno a la calle Compañía, donde estaba el antiguo colegio de los jesuitas, en torno a la Torre de los Aliatares, la Barbacana, es mi mundo de la infancia, que llegaba hasta la Plaza de Santa María. Hace unos años la Junta de Andalucía tenía una publicidad que era, salía la plaza de Úbeda, del Salvador y demás, y decía mi salón o no sé qué. Sí. El salón de mi tu casa era la Plaza de Santa María. Esa fuente, qué buen salón, José Luis. Esa fuente de Santa María ilumina todo, porque tiene una tonalidad de la piedra. Era mi sitio de juego, es decir, desde la calle Compañía, la Plaza de Santa María, Santa Cruz y la Barbacana. Pues fíjate, si has vivido el patrimonio, ¿eh? Sí, ¿no? Y has sentido. Claro, siempre con los amigos por el Paseo de las Murallas, íbamos, nos acercábamos a lo que llamábamos el mirador, que ya hoy día la vista es la misma, pero se ha descubierto, era una de las torres del recinto amurallado, se ha excavado, se ha desmontado ese mirador, pero ese conjunto del Cerro del Alcázar, pues otro sitio emblemático, y tantos otros. Como tantos, es decir, que efectivamente. La ciudad vive en nosotros y nosotros en ella, por eso tenemos que conservarla y preservarlo para el futuro. Esa es una cuestión fundamental y se preserva cuando se tiene conciencia de que tiene importancia. Sí, señor. Y eso, hombre, es verdad que en los colegios en los últimos tiempos están procurando difundirlo y la gente está tomando mucha conciencia. Mucha conciencia. Nos alegramos de ello y nos alegramos muchísimo de haber charlado un ratito con nosotros. Queríamos una voz de un baezano como tú, cronista de la ciudad, y ya ven, con muchísimos rincones en la infancia para vivir y sentir el patrimonio. José Luis Chicharro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos incorporando voces en este caso, baezanas.
y sector servicios aquí en la ciudad de Baeza, y nos interesaba, era una de las voces que también queríamos escuchar al respecto de cómo convive un baezano como él con el sentimiento patrimonial de una ciudad declarada por la UNESCO, como es el caso de Baeza. Sebastián Moreno, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Laura, encantado. Hemos querido escoger este enclave, esta plaza simbólica de la ciudad de Baeza. Yo creo que es el sitio, uno de los sitios más visitados, ¿no? Sí, bueno, realmente siempre ha sido, desde hace ya muchas décadas, pues por así decirlo, una antesala, ¿no?, al casco histórico. Y bueno, de hecho tenemos aquí la oficina de turismo y bueno, pues la verdad que es un sitio para nosotros, un escaparate privilegiado en el que trabajar a diario y disfrutar, ¿no?, desde hace ya muchísimos años que estamos ubicados aquí en esta plaza. ¿Cómo vives tú, cómo sientes tú el patrimonio como baezano? Bueno, yo lo llevo, como que dice, en la sangre, ¿no? Porque sí es cierto que yo, he vivido en el casco histórico más de 30 años y, bueno, mi infancia, mi adolescencia siempre ha estado en el casco histórico. He estudiado en el Instituto Santísima Trinidad también y bueno, pues para mí este es mi hábitat natural, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que no solamente es que lo hayamos vivido, ¿no?, sino que, bueno, pues luego lo apreciamos, ¿no?, porque por suerte también luego con el tiempo pues nos hemos ido formando en historia, ¿no? Yo en este caso licenciado en Humanidades y lo he disfrutado más que otra cosa, ¿no?, porque sobre todo he estudiado lo que me ha apetecido, lo que he querido, ¿sí?, lo que me gustaba y encima... ¿Conoce Baeza? Sí, yo creo que la conocen y sobre todo desde hace ya un par de décadas, desde que fuimos declarados Patrimonio de la Humanidad, muchísimo más y lo aprecia muchísimo más. Creo que ahí hubo un momento donde se hizo una labor muy importante de concienciación, de transmitir a los propios ciudadanos, en los propios centros escolares, los centros educativos también de adultos, a la propia población, pues hacerla participar en muchas de las actividades, y ahí se hizo una labor impresionante en esa época y yo creo que eso se ha transmitido mucho a la población y hoy en día los mejores anfitriones sin duda son los propios ciudadanos de Baeza, ¿no? que muy orgullosos obviamente pues
traen aquí a amigos, a familiares, y que son ellos mismos los que muchos de ellos pues les enseñan claro, su ciudad, o incluso en muchas ocasiones pues a muchas de las empresas que estamos en la ciudad pues también se acercan pues para contratar algunos de nuestros servicios y para hacer cosas en particular pues para los amigos que vienen. Entonces yo creo que la gente lo tiene muy metido, ¿no?, ya en sus venas y bueno, pues yo creo que están todos muy orgullosos, ¿no?, de la ciudad que tienen, ¿no? Claro. Hacen de embajadores y también de puente o de nexo de unión, ¿no?, para unas visitas más amplias, de alguna manera. Sí, está claro, ¿no? Yo, de todas formas, bueno, tenemos, desde mi punto de vista, la suerte de vivir en una comarca increíble. Muy ¿no? rica, ¿cierto? Y yo muchas veces se lo digo a mucha gente también de aquí, digo, si conocierais también, por ejemplo, Úbeda en profundidad, también os quedaríais alucinados, porque mucha gente aquí a lo mejor no la conoce tan en profundidad como la podemos conocer nosotros, ¿no? Digo, y os quedaríais alucinados de lo que también hay allí, ¿no? Pueblo de Sabiote, en fin, hay pueblos y bueno, mucho patrimonio aquí alrededor que tiene un valor increíble, ¿no? Y sobre todo también el valor paisajístico que estábamos hablando antes, ese entorno medioambiental que tenemos con el olivar. Todo eso impacta mucho en el turismo nacional y en el turismo internacional, Muchos quedan, pues la verdad que bastante impactados. Algo con lo que convivimos los que vivimos y trabajamos aquí y sentimos el patrimonio, ese paisaje y ese paisanaje humano también que nos hace ser, pues de alguna manera, ese triángulo del Renacimiento del que queríamos, bueno, pues adentrarnos un poquito. Sebastián Moreno, muchísimas gracias como siempre. Nada, muchas gracias a vosotros y nada, a seguir disfrutando de nuestras ciudades. Ahí está, gracias. Estamos en Sabiote en este recorrido para sentir, para vivir el patrimonio. Lo hacemos además desde el corazón de uno de los bueno, pues emblemas, sin duda, de esta localidad, de este municipio, de este castillo en el que nos hemos colado un ratito en su corazón para hablar con gente de aquí, con sabioteños que viven y sienten el patrimonio. Y lo vamos a hacer empezando con Pedro, que está por aquí. Él es profesor en el colegio de aquí, en el Colegio de Infantil y Primaria San Ginés de la Jara, maestro, como se suele decir. Él es profe de primaria. Pedro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bienvenido ¿Quién ha dicho tus apellidos? González Rus. Sí, Pedro González Rus. Pues bienvenido a Sabiote, sí, soy profesor de primaria aquí en el Colegio San Ginés de la Jara de Sabiote. Llevamos aquí unos pocos años. Unos cuantos años, ¿no? Sí. Porque antes has estado ¿dónde? Antes estuve 10 años en Villanueva del Arzobispo y me fui desde Sabiote me fui a Villanueva, es decir que he estado yendo y viniendo. ¿Has estado intermitente? Sí, pues, y luego pues no hemos recorrido media Andalucía, porque cuando eres interino ya sabes que te tienes que mover. Bueno. Quiera o no quiera. Me viene muy bien saber esta información, Pedro, porque te quiero preguntar por el patrimonio de aquí, de Sabiote. ¿Cómo vives tú el ser sabioteño y disfrutar de la maravilla de pueblo que tenemos en la provincia? Bueno, pues yo... ¿Tú que has conocido otras tierras? A mí me habéis dado en el gusto porque a mí me encantan los castillos y pues esto de vivir en un pueblo que tiene castillo como es Sabiote es algo impresionante, vamos, que... Es un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad, esto de que el día que quieras
bueno, pasa cuando sales a andar, lo estás viendo, estás disfrutando por pasear por el barrio del Albaicín, por las murallas, la tranquilidad que tiene Sabiote para moverse y luego pues cada 2 por 3 pues que puedas entrar aquí a hacer actividades y entonces un disfrute. Encantado, o sea, de disfrutar de lo que más te gusta en tu pueblo. Fíjate que eso es un privilegio que no todo el mundo puede decirlo, ¿eh? Sí, sí. Eres un buen ejemplo de una persona que vive y siente su patrimonio. ¿Siempre lo has sentido así, desde joven, desde niño? Sí, vamos, yo aquí en Sabiote siempre hemos luchado por hacer algo. Desde que estábamos en el instituto hicimos incluso una primera asociación juvenil. ¿Qué me dices? Sí. Y que teníamos 14 o 15 años y hacíamos cosas pues por el pueblo y participaba en... pues hasta en los desfiles de los Reyes, hicimos un año las carrozas y luego ya pues he participado muchos años en lo que es el Consejo de Cultura, primero a través de la Asociación Juvenil, luego ya a título personal, los distintos concejales de Cultura han ido confiando en mí y echando una mano en lo que se puede hacer por vender el nombre de Sabiote, porque Sabiote se dé a conocer. Exacto, porque suene, porque se conozca, porque se viva y se sienta. Es que es fundamental que hay aquí. Es fundamental que Sabiote se conozca. ¿Es todavía muy desconocida, Sabiote? Cada vez menos. Ahora Antonio os contará que cada vez está viniendo más gente, que lo vamos dando a conocer, que la gente se acerca, pero sí que hay muchos que te dicen... no conocía... No me esperaba esto. No me esperaba esto. Este fin de semana precisamente estuve haciendo una visita guiada yo aquí. Iba de turista porque traje amigos que venían de Almería. Sí. Bueno, venía incluso una persona de Rusia en el S. Fíjate. Y se fue maravillada del pueblo. Y la amiga que venía, que era de aquí al lado, decía... Yo entré al castillo, la última vez que entré contigo fue hace 11 o 12 años y estaba en obras. Pues no ha cambiado la cosa nada. Todo esto estaba en obras, no estaban las caballerizas hechas, todo esto estaba lleno de piedras y se fueron encantados de cómo está Sabiote ahora. ¿Cómo ha cambiado el patrimonio de Sabiote, no sé, en los últimos 20 años, 10 años? Hombre, pues fíjate, el castillo es uno de los mejores ejemplos. De entrar aquí, que estaba lleno de tierra, como decía, yo tengo hechas fotos de carrete aquí, lleno de jamargos, de fotos tierra. De carrete, madre mía. Estamos hablando de hace más, estamos hablando de los años 80, pero mis primeras fotos aquí eran pues lo que estamos viendo no se conservaba nada. A los turistas les enseño, cuando alguno coincide conmigo en el grupo, les enseño una foto que tenemos también de aquí, de hace 80 años, y está lleno de ovejas, lleno de cerdos, el patio, y la gente no se lo cree, y le dice, esto es lo que se ha hecho y lo que se está haciendo. Fíjate. Se están recuperando calles en torno a la muralla, se han ido eliminando casas, se hicieron la ronda de miradores, el pasaje de los Torreones, entonces Sabiote ha ido ganando mucho patrimonio. Y lo que le queda de recuperar también, y lo que esperemos que le quede y que es lo que se pueda hacer. Oye, los sabioteños, las sabioteñas, porque hemos hablado de cómo se sorprende, ¿no?, el turismo, ahora también nos contará Antonio en la parte también más turística, ¿no?, cómo de alguna manera la gente alucina en colores, como se suele decir, cuando descubre la majestuosidad del castillo y la belleza de Sabiote. Pero la gente de aquí, tus paisanos, tus paisanas, ¿tú crees que viven también, sienten también el patrimonio? Sí, yo creo que sí, la gente... está muy porque Sabiote se venda y se conozca. Y todo lo que hacemos, un ejemplo lo tienes, por ejemplo, dentro de 15 días, 20 días, tenemos la fiesta del medievo. Sí, señor. Y sabes que se vuelca todo el pueblo, el pueblo entero, desde la guardería que va a salir en el desfile hasta la asociación de mujeres que llevan ya cosiendo... Todo el año preparando todo el los año trajes y todo, sí. A los que estamos en la organización que llevamos seguramente de diciembre, se van a hacer, no se van a hacer, vamos a conseguir, vamos a hacer esto. Entonces la gente está ya, bueno, los grupos de teatro ensayando, ya han venido a mirar, el pueblo se vuelca en esto y entonces eso es patrimonio también, no solamente las piedras, es lo que hace la gente. No solo el continente, el contenido, que es lo más importante. Voy a hacerle la pregunta, aunque realmente me va a decir el castillo en general. Te iba a preguntar por tu rincón favorito, por tu sitio favorito. Aparte del castillo, ¿tienes alguna parte dentro del castillo?
Dentro del castillo... ¿Cuál sea tu rincón favorito? Porque te voy a decir, dime tu rincón favorito de Sabiote. Pedro, me vas a decir. Bueno, mi rincón favorito en Sabiote es el castillo, por supuesto, claro. Y el rincón favorito dentro del castillo es la habladera que tenemos allá a la derecha, que ahora después... Ahora lo veremos. Pues la veremos. Muy bien. Y porque es un sitio que te das cuenta de lo grande que es el castillo, el muro que tiene, el grosor del muro, el hecho de en determinadas horas del día cómo entra la luz. Yo es que soy me encanta la fotografía, entonces vas mirando la luz, vas mirando... Por cómo describes la... Claro, entonces esa habladera que ahora veremos es mi rincón favorito de aquí. Pues que lo disfrutes muchísimos años, que lo sigas sintiendo y viviendo y también promulgando, claro que sí, que es una manera de hacer pedagogía y patria chica. Pues muchas Pedro, gracias. mucho gusto, gracias. Muchas gracias por venir y ya está. Estamos ahora con Antonio Ruiz Crespo, él es guía turístico y tiene también el placer de poder decir que trabaja en su pueblo, enseñando y disfrutando, viviendo y sintiendo el patrimonio de Sabiote. Yo quisiera saber cómo es eso de vivir y trabajar enfrente de un castillo. Antonio, muy buenas. Muy buenas, ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por acogernos. La verdad que, sinceramente, yo me considero un afortunado. Totalmente. Porque me fui, estudié fuera, me fui a Granada, estuve estudiando Historia del Arte y al final, bueno, pues acabé terminando en el castillo. En tu pueblo, trabajando de lo tuyo, como se suele decir. Sí, sí. Además, vamos, siempre lo que se suele decir, ¿no? Estudié una cosa que no tenía, según decían, mucha salida. Fíjate. Y bueno, pues al poco tiempo me llamaron y desde hace 5 años pues explico el patrimonio del pueblo y lo damos a conocer y contribuimos a que cada día sea pues, menos desconocido. Claro. ¿Vale? Tú trabajas en Seturja, que es una de las empresas que operan en el sector turístico en la provincia de Jaén, pero a mí me surge un poco la curiosidad, ¿cómo es eso de explicar el patrimonio que tú sientes como tuyo, que es de tu pueblo? Porque claro, hay muchos guías que trabajan en ciudades que no conocen, digamos, ¿no? De primera mano, pero en tu caso, tú estás enseñando tu casa. Exactamente. Realmente, ¿no? Tú lo has explicado perfectamente. Yo estoy enseñando mi casa, mi pueblo. Un lujazo, la verdad, porque mira, la evolución que ha sufrido Sabiote en los últimos 20 años, la verdad que nosotros somos conscientes también, la gente valora muchísimo las anécdotas que le puedas contar, el que tú hayas vivido dentro del castillo, el que hayas jugado dentro cuando esto era una ruina, claro. cuando hemos visto cómo el esfuerzo que se ha hecho para que a día de hoy el patrimonio se haya puesto en valor, las anécdotas que le cuentas, todo aquello, nadie mejor que uno del pueblo, ¿no? para explicarlo, y la gente lo valora muchísimo y además la pasión con la que creo que lo transmitimos. Porque claro, al final, cuando tú ves todo lo que se ha hecho en los últimos años, pues, y la gente se va contenta y te sonríe y te dice, oye, pues la verdad que esto merece la pena, es un auténtico... Es una gozada. Es una gozada es un total. privilegio, vamos, totalmente. Hablábamos antes con Pedro, nos decía, ha habido un boom en el plano turístico y cada vez más, vosotros lógicamente lo habéis vivido de primera mano, ¿no? Y sobre todo esa imagen, esa sorpresa que genera el pueblo de Sabiote y en el entorno del castillo concretamente y de todo el Albaicín y demás, al que viene de fuera, ¿no? Hombre, normalmente Sabiote, las personas que vienen, pues claro, un pueblo pequeño, 4.000 personas, cerca de Úbeda y de Baeza, la mayoría viene buscando pues pasar el rato y demás y se encuentra pues un patrimonio, algo que no esperas, claro. Yo diría que brutal, en condiciones, sobre todo lo que más visitas recibe, evidentemente el castillo, y muchas veces cuando decimos, oye, la visita en torno a 50 minutos y demás, oye, pero un castillo, se sorprenden y cuando lo ven quieren más. Y de hecho el pueblo, la gente nos dice siempre que cuando se va, dice, oye, esto dentro de unos años tiene que ser un
una locura en el plano turístico, porque verdaderamente Sabiote se lo merece. Desde luego. Oye, la gente de la provincia de Jaén, de los pueblos de la zona, de otros municipios jienenses, porque hablamos de turismo, pues lógicamente de muchos sitios, ¿no? Pero la gente de Jaén, que muchas veces no conocemos nuestra tierra, sí, tiene también esa sorpresa al venir aquí a Sabiote. Sí. Fíjate que la tenemos un poco, lo típico, ¿no? La tengo aquí al lado y no la conozco. De hecho, siempre sabes que al tenerlo al lado, claro, siempre dices, mañana voy, ya iré. Y últimamente, después de la crisis sanitaria que hemos tenido, la gente, ese periodo que hubo, en el hecho de vamos a visitar los pueblos, porque claro, era el estar con los cierres perimetrales, solo podíamos pues, disfrutar de Jaén. Se ha redescubierto Sabiote, y principalmente gracias a iniciativas como las fiestas medievales, que nos han abierto la puerta a que venga todo el mundo. La gente cuando viene dice, oye, pues llevaba mucho tiempo Sabiote y no lo conocíamos, y verdaderamente se van muy enamorados. Y ya no es solo eso, no solo por el castillo, sino por todo lo que es el entorno del casco histórico. Sí. Está todo muy cuidado, muy limpio, el esfuerzo que hacen los vecinos para arreglar la fachada. Eso te iba a decir, hay conciencia aquí ciudadana de conservar el patrimonio, de sentirlo. Claro, es que estamos hablando, este programa va de eso, ¿no? De sentir el patrimonio. Sí, yo creo que en Sabiote sí, básicamente, mira, yo siempre a la visita, cuando voy a despedirme, se lo comento, digo, muchas veces se valora las subvenciones de las administraciones, que son muy importantes, porque evidentemente los pueblos pequeños no podemos tirar de todo esto, pero muchas veces se nos olvida el vecino que vive en una calle del centro, que saca la piedra, que rescata los escudos, que pica que mantiene su fachada en condiciones, claro, que la pone bonita, que luego lo que me ha dicho Pedro, ¿no? El tema del medievo. El medievo es un éxito gracias a la unión del pueblo y a que la gente se viste y se conciencia de que al fin y al cabo Sabiote está trabajando. Por supuesto. Nosotros nos lo pasamos bien a la par que estamos trabajando para eso, para fomentar que la gente venga y que cada día se conozca más. O iniciativas, por ejemplo, como el Belén, que sabes que también es otro de los atractivos turísticos del pueblo en Navidad, gente que se quita su tiempo libre en pro del patrimonio de Sabiote. De hacer patrimonio, es que de alguna manera se trata de eso, efectivamente. Sí. Yo creo que aquí verdaderamente es un ejemplo de que la gente tiene bastante conciencia patrimonial. Me has hablado antes de la infancia, del correteo por aquí, el jugar por aquí, cuando esto no era lo que es, lógicamente. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar? No sé si de la infancia o de ahora ya del castillo, no sé, has hablado antes también. ¿Alguna anécdota que les cuentes a los turistas cuando vienen? Hombre, yo siempre le hablo del tema de las mazmorras del castillo, ¿no? Y esa famosa leyenda que hay de la tortura de la gota y todo aquello. Y muchas veces a mí me pasa, ¿no? Antes de conocer la historia del castillo, un castillo palacio renacentista y todo aquello, tradicionalmente, sabes que cuando hablamos de castillos nos imaginamos los castillos medievales, porque nos lo enseñan con su fantasma y su bola, maravilloso. En el cole. Bueno, pues yo pensaba igual que las caballerizas, perdón, las mazmorras del castillo, pues de ver fantasmas, de escuchar gritos y demás, todo lo del subconsciente, ¿no? Que te lo provoca al final. Yo soy muchas veces el que apago la luz aquí, y yo todavía a día de hoy te puedo decir que fantasmas con bolas no me de momento no te has encontrado ninguno. Vale. Oye, ¿tu rincón favorito, Antonio, de Sabiote? Pues yo tengo muchos rincones favoritos en Sabiote, pero principalmente yo destacaría el chiringote. ¿Vale? ¿Eso qué es el chiringote? A ver. Pues mira, es una puerta de la muralla que se conserva estupendamente, tiene el arco, lo que es la muralla noroeste, la muralla norte, las torres, las almenas y demás, es patrimonio medieval del pueblo, ¿vale? Lo que es la muralla medieval, pero no destaco en sí por lo que es la arquitectura, sino porque tiene un mirador y se ve estupendamente todo lo que es el lienzo norte de muralla, el baluarte en esquina y sobre todo las vistas que tiene Sabiote. Sabiote es un mirador espectacular al valle del Guadalimar, y aparte de los 66 millones de olivos que tenemos aquí, ¿vale? Y la gente además cuando lo llevo allí, vaya a la hora que vaya, haga el tiempo que haga, si hay sol es bonito, si se ven las vistas es bonito, si no se ven es bonito. Yo creo que es uno de los puntos más chulos, hay pilares de agua, en fin, una maravilla. Una maravilla, ¿vale? Yo resaltaría ese sobre todo, ¿vale? Se le nota que está enamorado Sabiote, que vive y siente su patrimonio, y por eso queríamos tomarle como muestra junto a las voces que hemos escuchado. Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que sigas disfrutando de Sabiote. Sí. Gracias por atendernos. A vosotros por venir.
Pues esas han sido algunas de las muestras, decíamos, algunas de las personas que nos han contado, que han querido compartir con nosotros en este programa especial cómo viven y cómo sienten el patrimonio de nuestra tierra desde aquí, desde nuestra tierra, Alfonso. ¿Has visto en qué poquito tiempo hemos recorrido tantos kilómetros y tanto monumento? Desde luego, hay mucho que disfrutar y mucho que sentir. La magia de la tele y de la radio. Señoras, señores, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.